Queremos adorarte. Verdaderamente te siento. Bendiciones de parte de Dios. Los tiempos a un minuto. Bendiciones esta noche, iglesia. Gracias le damos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar frente a ustedes. Qué privilegio es llegar a su casa y poder compartir este tiempo en la palabra de Dios, este tiempo en su presencia. Y vamos a decirle a nuestro Señor a través de la oración que nos guíe y nos llene de sabiduría. Padre Celestial, gracias porque esta noche podemos entender y comprender lo que tú tienes para nosotros. Queremos, Espíritu Santo, que hables a nuestro oído y que seas palpando esta palabra en nuestro corazón. Escríbela, Señor, para que podamos día tras día ser libres, para que podamos día tras día conocer esa verdad que nos llevará a la eternidad. Por eso queremos decirte, Señor, que queremos que nuestra mente sea llena de sabiduría, que nuestra mente y entendimiento sean llenos de inteligencia, para así comprender y entender tu palabra, Espíritu de Dios. Te alabamos, Señor, habla a través de nosotros y que tu gracia esté con todo tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a tener la tercera parte del tema negarme a perdonar y a pedir perdón. Es de suma importancia lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque hemos visto que estos resultados negativos pueden pasarnos a todos nosotros. ¿Y cuál es el resultado? El negarnos a perdonar. Y eso es lo que podemos estar quizás viviendo muchas personas. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos negamos a perdonar? Que hemos hablado en capítulos anteriores. Pasa que nos debilitamos espiritualmente y entramos en un enfriamiento espiritual para que el enemigo tome ventaja a través de esto. También hemos hablado que si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Hemos dicho que nos afecta la salud, tanto emocional, física y mental, teniendo como problemas del corazón, teniendo problemas digestivos, teniendo problemas hepáticos y enfermedades en los huesos, como osteoporosis, artritis, y todo este tipo de cosas hacen que nuestra oración tenga un obstáculo. Pero hoy es la tercera parte de lo que estamos hablando, de el negarme a perdonar y a pedir perdón. Así que, pastora, ¿qué más podríamos decir del perdón a todos aquellos que nos están viendo en esta noche? Es importante que tengamos muy presente que el perdón es la puerta de la reconciliación. Porque cuando tú y yo decidimos perdonar, entramos a la reconciliación e inmediatamente vamos a establecer un contacto más para entrar a la restauración de aún con las personas, aún con el mismo Señor. ¿Por qué? Porque esto, el negarnos a perdonar, nos lleva a separarnos. Pero entendimos, y Dios nos está hablando a cada momento, la importancia de esta reconciliación, de tener esa sanidad interior. Porque cuando yo me niego a perdonar, yo interiormente estoy enfermo o enferma. También esa parte del perdón es ese paso para empezar a amarnos los unos a los otros. Y qué importante saber que el perdón viene a ser como ese bálsamo que va a emanar nuestra alma. Hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios en el libro de San Lucas, allí donde tú estás, abre tu Biblia, Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 47, para que aprendamos más sobre el perdón.
Lucas 7:47 dice su palabra, porque escrita está: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Vamos a ver cuántas veces el Señor nos perdona a nosotros. Si pensáramos todos que nuestro Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Aquí había un ejemplo de donde el Señor hace una ilustración de que sus pecados son perdonados. Jesús siempre llegaba a perdonar los pecados y Él es el único que puede perdonar los pecados, no es el hombre. El hombre aún necesita que Dios nos perdone los pecados. A veces vamos a pedirle perdón, a confesar nuestros pecados al hombre, y es decirle a Dios que fue que fallamos a Dios y Él viene a perdonar nuestros pecados. Pero también nos enseña la importancia del perdón, que el que perdona mucho, aquella persona que a alguien le hace mucho daño y mucha gente le ha hecho daño y perdona mucho, es porque está llena de amor, ama mucho. Pero el que perdona poco, poco amor tiene. Y la Biblia lo dice, porque amó mucho, porque dice, por lo cual os digo que son muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Vamos a examinarnos cómo está nuestro corazón, si está lleno de amor o está con unos faltantes de amor. Si tú sientes que en tu vida hay unos faltantes de amor, vamos a la fuente, que es nuestro Señor Jesús, a través de la oración, a decirle que llene nuestro corazón de amor, para que cuando alguien nos haga daño, por eso dice que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, porque si yo me amo, yo me cuido. Si yo me amo, yo me protejo y yo estoy más en los cuidados míos. Entonces, ¿cómo no cuidar a las personas? A veces cuidamos a las personas que no nos ha hecho daño, pero ¿qué tal a las personas que nos ha hecho daño? Por eso la palabra, el perdonar, no significa ceder siempre. Es cuando yo decido perdonar y tú decides perdonar, es que no vamos a permitir más que el mal reine en nosotros, que el enemigo venga a gobernarnos a nosotros a través del resentimiento, a través de la ira, del enojo y la falta de perdón. A veces pensamos, es que si yo perdono mucho, la gente me va a pisotear cada vez que quiere, pero recuerda, ni dejarse pisotear sin justicia, sino comprender la esencia carnal del hombre que tiene enfocado y nos lleva a pensar erradamente. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos va a llevar a entender mucho más la palabra. Aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, San Lucas, capítulo 6, versículo 37, para que no pensemos más erradamente. Lucas 6, 37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Tres cosas vemos en este versículo. El no juzgar. Es fácil yo juzgar a otra persona, pero cuando me juzgan a mí no me gusta, porque a veces nos volvemos jueces de los demás. Y dice, no condenéis. ¿Sabes que cuando una persona nos ha hecho daño, nosotros hasta los condenamos? ¿Y qué le decimos? Esa persona ya está en los infiernos, esa persona no la recibe Dios. ¿Quién somos nosotros para condenar a otro? Cuando la Biblia dice no condenéis y no seréis condenados. El único que puede hacer esto se llama el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Pero también nos lleva a que podamos perdonar para ser perdonados. ¿Quieres que Dios te perdone los pecados? Decide perdonar. O sea que ya no vamos a tener esa mentalidad errónea
donde nosotros pensamos como queremos, decidimos como queremos y actuamos como nosotros queremos. Y es importantísimo no ser jueces de nadie y no desplazar a Dios, que es el que debe de hacer ese enjuiciamiento y el que toma la última palabra. Él antes nos lleva, perdona para que tus pecados sean perdonados. ¿Por qué no vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 12? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, que ordena nuestra vida, que trae sabiduría y que ilumina nuestros pasos. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí viene la explicación de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, el cómo orar. Pero en la oración del Padre Nuestro, muchas veces muchos hemos dicho: Señor, perdona mis pecados, perdóname, perdona mis deudas, perdona mis pecados, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Yo te hago la pregunta: si alguien te debe dinero, ¿ya tú le perdonaste porque no te pagó? Si alguien te levantó una calumnia o destruyó tu hogar o asesinó a un ser querido, ¿tu corazón ya decidió perdonarlo? Perdonar esa deuda, porque cuando alguien hace algo en contra de nosotros, para nosotros es una deuda, pero hay que ponernos en paz. La Biblia dice que en lo posible estar en paz los unos con los otros. ¿Por qué no decidimos más fácil perdonar? Porque los beneficiados seremos tú y seré yo. Entonces vamos a entender que aquí nuestra oración no va a tener impedimento. Nuestra oración va a llegar a nuestro Señor como ese perfume, como ese incienso. Esas oraciones llegarán a la presencia de Dios y no va a haber obstáculo, porque nuestro corazón decidió entrar al perdón, a la reconciliación con Dios, pero también con las personas. Hay personas que les cuesta decir perdóname, sino que dicen pido disculpas, discúlpeme. Eso no es pedir perdón. Pedir perdón es decir, perdóname por lo que yo te hice. Hoy reconozco que fallé delante de Dios y delante de ti. Te pido perdón porque te hice daño. Eso es una actitud de humillación. Por eso el Señor dice que el humillado será enaltecido. Entonces es importante reconocer que cancelamos una deuda. ¿Y cuál es esa deuda? La ofensa, esa ira, la cancelamos. Debe salir de nosotros sin derecho a regresar. Ese dolor causado, eso debe de salir de nosotros, porque recuerda que en la clase anterior, el perjudicado no es la persona que me ofendió, sino soy yo el ofendido. Soy el más perjudicado por permitir guardar lo que en mi vida se puede convertir en una enseñanza de aprendizaje para mejor en mi vida y para examinarme cuánto realmente tengo amor por el enemigo, por aquellas personas que ni conozco, pero que debo de amar conforme a la palabra de Dios. Es muy importante no ser jueces y también tener la decisión de perdonar, así como Jesús lo hizo. Ese es el ejemplo que debemos de seguir, hacer lo mismo que Él hizo a través de su estadía aquí en esta tierra. Por eso aquí en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora sí, qué resultado tan positivo por decidir perdonar. Mas si no perdonáis a los hombres,
sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto traerá obstáculos en nuestra oración y no vamos a ver la gloria de Dios. Quiero que vamos también a Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 13, Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35. San Juan 13, 35. Dice la palabra de Dios en Juan 13:35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Tú y yo somos seguidores de Cristo, pero también somos los discípulos de Cristo. Estos seguidores que somos tú y yo, vamos a ser reconocidos. La gente nos va a reconocer si realmente sí tenemos amor los unos por los otros. No es solamente decir, es que yo te amo, pero cuando me hace algo malo, ya siento que no amo a esa persona. Yo tengo que estar firme y tengo que entrar en oración para pedirle al Señor que en los momentos difíciles que lleguen a mi vida a través de otra persona, que viene Dios a enseñarme, porque cada problema es un aprendizaje, cada situación que se presente será una enseñanza para nosotros, para levantarnos, no para estancarnos en la ofensa, en la herida o en el dolor que me hicieron. Tómalo como un paso al crecimiento. Toma lo que estás viviendo de divisiones, de murmuración, de crítica, tómalo como el paso siguiente a la madurez. Tómalo como el paso siguiente a examinarte cuánto amor hay en tu corazón. Si hay orgullo dentro de nosotros y si existe todavía el egoísmo para sacarlo de nosotros, porque esto nos perjudica, tanto espiritualmente como un ambiente social, familiar y aún en unión en la familia de la fe. Estamos viendo la tercera parte de este tema que es bien importante, es el negarme a perdonar y a pedir perdón. Y estamos hablando que es una decisión donde primero nos amamos nosotros y de igual manera amamos al que está a nuestro lado. Por eso el amor está siendo llevado a otro nivel a través del perdón, porque si amamos mucho, perdonamos mucho, pero si no perdonamos, amamos poco. Pero según la palabra de Dios, pastora, estamos diciéndonos que cuando perdonamos y amamos mucho, o cuando no perdonamos, no amamos, ¿cuántas veces o cómo nos dice la palabra que debo de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces lo debo de perdonar según la Escritura? Yo quiero que antes de contestar esto, vamos que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Dice Mateo 18, versículo 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Clara la respuesta de Jesús cuando le dijo a Pedro. Pedro, muy inquieto, dijo: bueno, entonces yo quiero saber ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Sí, porque uno cuando alguien hace algo, para nosotros es un pecado. Y el Señor Jesús le dijo: hasta 7. Se queda uno como matemáticamente. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir Jesús?
Siempre, siempre, siempre que tú creas que pecaron contra ti, que te hicieron daño, tú vas a decidir perdonar. Esta versión dice, Jesús le contestó en el verso 22, Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Siempre, siempre. Porque el perdonar no tiene fin. Pregúntate, ¿cuántas veces el Señor te ha perdonado a ti tus pecados? En el día, ¿cuántas veces le fallamos a Dios y vamos y le pedimos perdón y Él siempre nos perdona? Porque tú y yo somos conscientes que si nuestro Señor perdona nuestros pecados, ¿por qué no perdonamos a la persona que la tomamos como que nos ofendió, como que pecó contra nosotros o como aquella persona que nos hizo daño? Pero cuando la palabra de Dios está muy dentro de nosotros, está en la tabla de nuestra mente, en la tabla de nuestro corazón, y la traemos a memoria y meditamos en ella, vamos a entender que el perdón es un proceso donde somos procesados y vamos a aprender de lo que estamos viviendo y vamos a retomar ese aprendizaje y no vamos a rechazar la oportunidad de seguir conociendo y confiando en Dios, que Él es el que nos va a ayudar para seguir perdonando. Pero separados de Dios nada podemos hacer. Pero es importantísimo que rehusemos, que no permitamos que el odio se convierta en nosotros como un virus mortal en nuestro corazón, porque hay virus que destruyen las vidas, los órganos, y el odio, la amargura y la falta de perdón es un virus que va a destruir nuestro corazón, nuestra relación con Dios, y no vamos a salir adelante. Y esto es importante que lo recordemos. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cuántas veces le perdonaré? Es que Él no es perfecto, como yo tampoco soy perfecta. Es que Él es humano, como soy yo. Así como yo también hago daño, así como yo cometo errores, también debo de ponerme en la posición de la otra persona. Y recordar que Jesús nos perdona siempre, siempre, 70 veces 7. El perdón es la decisión de esta noche. Examinémonos si en verdad hemos perdonado a aquellos que nos han hecho daño. Examinémonos si en verdad estamos enfermos o si estamos aliviados a través del perdón. Y es necesario que no dejemos que nada ni nadie pueda llenar ese vacío, porque muchas veces pensamos que como ya perdonamos ya está solucionado. No, tenemos que solucionarlo definitivamente. Así como Jesús tomó la decisión de solucionar a través de su sangre preciosa definitivamente el pecado, así juntos nosotros, por amor a Él y por amor a su palabra y por amor a las otras personas, debemos de tener esa determinación de perdonar inmediatamente, porque a eso nos llama el Señor, a ser inmediatos, porque no sabemos si al tiempo podemos seguir viviendo o moriremos, y Dios no quiere que nos perdamos por no perdonar a alguien. Por eso vamos a aprender algunos pasos importantes sobre el poder del perdón. Y son cortos, porque son muchos, pero te traje unos pasos que te van a ayudar como me han ayudado a mí. Primero, cuando yo perdono, la primera parte positiva es que el perdón nos acerca a Dios. Pero la falta de perdón, no se te olvide, es una pared que nos va a separar de Dios. Cuando yo perdono, empiezo a crecer espiritualmente. Hay personas que se han preguntado, ¿yo por qué no avanzo en la vida espiritual con Dios? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué me siento como estancado o estancada? Pregúntate si en tu corazón hay falta de perdón. Y allí
vamos a tomar las mejores decisiones, porque cuando yo perdono, crezco espiritualmente. Y otro paso importante es, el segundo paso es, cuando perdono, hay sanidad en mi alma, restauro también las relaciones. ¿Por qué no vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25? San Marcos, capítulo 11, versículo 25. Es necesario estar sanos en nuestra alma. Dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Necesitamos también que en oración Dios nos traiga memoria con quién estoy indiferente. Porque a veces yo digo, yo no odio a nadie, pero actúo con indiferencia, actúo con menosprecio. A veces no hablo bien de una persona. Y si alguien no me vuelve a hablar, pues yo también hago lo mismo. No, por eso dice, si estás orando, perdona. Si tenés algo contra alguno. Y es decirle, Señor, tú sabes en oración que siento hacia tal persona. No la puedo mirar a los ojos, no puedo aceptarla, no la soporto, no la acepto. Siento que me roba la paz cuando la veo. Es mirar que necesitamos ser sanos y también el perdón nos lleva a restaurar las relaciones. El tercer paso que nos lleva al poder del perdón es cuando perdono, esto va a traer sanidad física a nuestra vida. Sanidad física, porque habíamos visto en las clases anteriores de aprendizaje que esto genera enfermedades en los huesos, en el corazón, problemas hepáticos, pero qué bueno que en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver qué dice, cuando yo perdono, vengo a estar sano físicamente. Santiago 5, 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando yo confieso la ofensa, a veces podemos ir a pedir perdón, pero recordamos desde el principio hasta el final. ¿Por qué no confesamos? Y llegamos a esa persona y le digo, yo vine a pedirte perdón, porque por mucho tiempo estuve muy resentido contra ti. ¿Volver a recordar el proceso? No, ¿para qué? Solamente te voy a decir que me perdones la indiferencia, de pronto te hice sentir mal con algún gesto, con algunas palabras que dije en algunas conversaciones. También perdóname tú, porque yo hoy decido pedirte perdón para que Dios me perdone y quiero tu perdón. Y voy a confesar mi ofensa, que estuve por muchos años esclavo de esa persona. Estuve esclavo por esa ofensa, por esa herida y hasta guardé la amargura. Y de esa manera vamos a ser libres y la sangre de Cristo va a limpiar nuestro corazón y el Señor va a abrir nuestro entendimiento para entender a muchas personas que también están pasando por esos momentos difíciles. También quiero que aprendamos el cuarto paso del poder del perdón. El perdón nos va a ayudar a vivir agradecidos, porque si yo soy agradecido, voy a ver cosas diferentes. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 37 y 38. Lucas capítulo 7, versículo 37 y 38.
Dice, entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando somos agradecidos, entramos a adorar a Dios, a cambiar nuestra actitud, a decirle gracias porque perdonaste todos mis pecados. Y la palabra de Dios dice que Él los pecados los echa a la profundidad de la mar y no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Eso mismo debemos de hacer nosotros, agradecerle a Dios que nos ha perdonado a través de Jesús y que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y también agradecerle a Dios por ayudarnos a perdonar. Y ahí en el versículo 47 del mismo Lucas 7:47, ¿qué es lo que dice? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Gloria a Dios. Ya sabemos entonces, hay que ser agradecidos porque nos perdonaron y porque Dios nos ayuda a perdonar a otras personas. El quinto paso es que si tú y yo perdonamos, vamos a estar alineados al propósito de Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17. Hebreos capítulo 12, versículo del 15 al 17. Bendito sea Dios a través de su palabra que nos alienta, nos ilumina y nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice Hebreos 12, del 15 al 17, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo la oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Nosotros estamos en este cambio de arrepentimiento, de cambiar la forma de pensar, la forma de hablar y de sentir. Es importante estar alineados al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque es que el Señor vino fue a perdonarnos, a cambiarnos. Pero también dice que si alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios por brotar raíces de amargura. La falta de perdón produce raíz de amargura. Ojo con eso. No permitas que la raíz de amargura esté en tu corazón. El sexto paso, cuando perdonamos, vamos a ser libres. Aleluya. Vamos a ser libres. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. Somos libres. Si tú no eres libre, hoy decides ser libre. Ya no vamos a estar más esclavo de esos malos pensamientos, de esos sentimientos encontrados y confundidos. Pero en Cristo somos libres. Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué llegamos a ser libres? Porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros y somos libres. Recuerda que el que habita dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Y no lo contristemos resistiéndonos, negándonos a no perdonar y menos a pedir perdón. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. El séptimo paso es cuando tú y yo perdonamos, dejamos el orgullo y el egoísmo. ¿Te das cuenta que sí cambiamos? Y el octavo paso es vamos a sentir demasiado gozo y allí vamos a ser más llenos del Espíritu Santo.
porque ya estamos limpios, somos libres, tenemos la presencia de Dios, podemos entender a otra persona que no fue una persona que trajo amargura a nuestra vida, fue una persona que trajo bendición a nuestra vida, que a través de esa persona fuimos procesados y vamos a buscar más la llenura del Espíritu Santo. El noveno paso es: tú y yo estaremos sujetos a la voluntad de Dios cuando perdonamos. ¿Te das cuenta la importancia del perdón a Dios? Y pedir perdón a Dios a través de Jesús, pero perdonar a aquellas personas que es igual a nosotros y que también Dios los ama y que también les ha perdonado. Esto es importantísimo, no olvidar estos pasos que nos llevarán al perdón y a sentirnos supremamente bendecidos. Y la bendición más grande es que nos alinea el Señor a su propósito. Y ese alineamiento es a través de la gracia, a través del amor de Dios y a través del perdón que nosotros expresamos o tenemos dentro de nosotros. Por eso, acerquémonos a Dios, no solamente queriéndole decir que te amamos y ya, no, acerquémonos obedeciendo cada parte de su palabra, porque Él quiere restaurar la relación. ¿Cuál relación? Primero con Él y después con el prójimo, porque si yo no perdono al prójimo, no voy a perdonar lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, siempre confesemos que el perdón podrá más que el amor. Y el amor vencerá todo el temor, y el temor se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque el perdonar nos hace libres. Y esa libertad es la que nos vino a dar el Señor a través de que su Espíritu Santo nos llene de gozo y de alegría a través de su voluntad. Ya no vamos a ser más esclavos, porque la palabra nos hace libres. Y a través de Jesús somos libres. Con Cristo podemos, con Cristo todo lo puedo. Y vamos a ser libres. Amén. Ya no sigas más esclavo, porque si tú no perdonas, serás esclavo. Y te seguirá todas estas consecuencias que no te van a beneficiar. ¿Y tú qué sabes si Dios vendrá a tomarnos en cuenta nuestra vida y nos llamará a su presencia? Y qué tan triste irnos sin estar en paz con las personas y reconocer que soy yo la que tengo que dejar el egoísmo y el orgullo. ¿Por qué no oramos en este momento? Y vamos a decirle: Señor, sabemos y reconocemos que hemos fallado, y que a través de ti vendrá el perdón a nosotros, y que a través de tu sangre preciosa vendrá la libertad a todos nosotros. Porque hoy, junto con tu pueblo, junto con tu iglesia, Señor, decimos: perdona nuestros pecados, perdona la maldad que quizás tenemos en nuestro corazón. Lávanos con hisopo y haznos más blancos que la nieve, y coloca el querer como el hacer de tus hijos, perdonar aún al que le ha hecho daño, perdonar aún si ha hecho daño a la otra persona. Por eso, Padre, cada día convéncenos de pecado, de juicio y de justicia. Queremos solamente agradarte a ti a través de nuestras acciones y a través de nuestra obediencia. Por eso declaramos que tu pueblo es levantado en amor, tu pueblo es levantado echando fuera el temor, porque hoy somos libres por la palabra que tú nos has dado. Declaramos pues que esta noche serás tú en cada uno por esa gracia y por esa misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, si este video ha sido de gran bendición para tu vida y te ha llevado a crecer más en el conocimiento de Dios, a decidir amar al enemigo, ¿por qué no se lo compartes a alguien que está siendo esclavo por la falta de perdón? Compártelo, dale like y siembra la palabra de Dios cada día, porque es lumbrera a nuestro camino. Que Dios te bendiga.
queremos adorarte. Verdaderamente. Te siento. Bendiciones de parte de Dios. Los tiempos a un minuto.